pantalla. Y pues voy a empezar. Ya está compartiendo pantalla, estoy grabando, está todo perfecto. Voy a empezar pues viendo la tabla, cuarto de eso, física y química alumno, para que veamos qué tenemos que ver en el siguiente tema. ¿Cómo en matemáticas habéis visto ya algo de trigonometría? Que si habéis visto algo de trigonometría ya en matemáticas. Porque, a ver, reacciones, el movimiento, es que tenemos que hablar de fuerzas. Y las fuerzas son vectores, y las fuerzas se suman y se restan como vectores. Y hay que saber algo de trigonometría porque voy a tener que descomponer vectores. ¿Vale? Bien. Criterios de esta columna. Criterios. Segunda columna. ¿Vale? La primera son los contenidos. Criterios. Conocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los cuerpos y representarlas vectorialmente. Usar el principio fundamental de la dinámica en la resolución de problemas en los que intervienen varias fuerzas. Emplear las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos. O sea, como criterios de evaluación solo hay 3. Si nos vamos a los estándares, un poco para que, aunque vamos a evaluar por criterios, pero para que os fijéis un poco lo que vamos a ver, identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay cambios en la velocidad de un cuerpo. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento, la fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares. Detalla y reproduce las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento, tanto en un plano horizontal como inclinado, calculando la fuerza resultante. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de la ley de Newton, deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la segunda ley y representa y explica las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de interacción entre objetos. Es decir, vamos a hablar de dinámica, es decir, de fuerzas. Estos son los criterios, esto es de lo que vamos a hablar y vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la fuerza? ¿Y cuáles son los efectos de una fuerza? Voy a mirar porque, no sé, si os habéis fijado, pues la verdad es que yo el libro vuestro lo miro poco, lo uso poco, pero voy a mirar a ver si está razonablemente bien lo que está en el libro, pues igual a vosotros os viene mejor. Yo tengo aquí el de segundo y el de cuarto de eso, da la casualidad que los tengo los dos. Vamos a ver. Tengo también el libro de cuarto de eso. Y el tema es el tema de las fuerzas. Reacciones químicas, no. Las fuerzas. Vamos, despierta. Despierta, si está dormido. No quiere. Yo quiero ir a este. Ahora, joder, no me dejaba. ¡Ay, qué bonito! En Fórmula 1. Yo lo de los dibujitos estos del principio del tema, ¿no? Anda, mira, el KERS. Madre mía. Están aquí haciendo un exhaustivo examen de cómo funciona Fórmula 1. Ahora el piloto que soporta fuerzas intensas en las curvas. ¿Sabéis? Los pilotos de Fórmula 1 llevan el casco sujeto a un en el cuello y no sé si os habéis fijado, si os gusta la Fórmula 1, en las carreras, cuando toman curvas, el piloto apoya la cabeza contra el lado, porque es que si no, el cuello se lo destroza. Alonso tiene un cuello, ¿verdad?, exagerado. Y hacen ejercicios de cuello para ponerse el cuello como Dios manda. Es por el efecto de la fuerza centrífuga. Abre el peso del coche. Está hablando de un montón de fuerzas que intervienen en un Fórmula 1. Pues mira, las fuerzas que soporta el piloto cuando acelera, cuando frena. ¿Habéis montado en avión? ¿Habéis notado cuando el avión se prepara para despegar? Cuando está acelerando por la pista, te quedas pegado al asiento, intentas ir hacia adelante y no puedes. Eso es porque hay una fuerza que te está empujando hacia atrás. Ya hablaremos y discutiremos sobre si hay o no hay fuerza. El KERS es un dispositivo que aprovecha la energía de la frenada para liberarla después y que el coche acelere más rápido. Eso es el KERS. Realmente los coches de Fórmula 1 hoy en día son mixtos. Tienen coche motor de gasolina y motor eléctrico. El peso del coche debe superar un valor mínimo. Si el coche es demasiado ligero, no
no cuenta, no vale para este, ¿vale? El coche es capaz de avanzar porque existe rozamiento entre las ruedas y el suelo, si no, no avanzaría. ¿Qué pasa si un coche de Fórmula 1 lo colocáis sobre una pista de hielo y arranca? ¿Por qué? Al no haber rozamiento entre las ruedas y el suelo, las ruedas giran y el coche no avanza. Si nosotros intentamos correr sobre una pista de hielo, no seríamos capaces de correr. Nosotros nos podemos desplazar, podemos andar gracias a que existe una fuerza de rozamiento, si no, no podríamos andar. Al yo pisar, muevo mi pierna hacia atrás, pero como hay rozamiento entre el suelo y la suela de mi zapato o de la zapatilla, entonces mi pie no se mueve y el que avanza soy yo. Yo me impulso hacia adelante cuando intento llevar la pierna hacia atrás. Entonces ahí están jugando fuerzas. La fuerza que yo ejerzo, mi propio peso, la fuerza de reacción del suelo, el rozamiento, etcétera. Hay un montón de fuerzas que se ponen en marcha ahí de esa manera. El peso, bueno, el motor transmite fuerza a las ruedas, evidentemente, y luego existe una fuerza muy importante en el caso de la Fórmula 1, que es el rozamiento con el aire. La aerodinámica en un Fórmula 1 es crítica, ¿vale? Para que se aprovechan mucho los pasos de aire por un sitio, por otro, etcétera, etcétera. Lo que se llama el efecto suelo. Si habéis oído del efecto suelo, ¿sabéis por qué los aviones vuelan? Los aviones vuelan porque gracias al perfil que tienen las alas, el aire que pasa por la parte de arriba del ala va más rápido que el aire que pasa por debajo. Y al ir el aire que pasa por arriba más rápido que el aire que pasa por abajo, crea una diferencia de presión. Entonces aparece una presión debajo, presión es fuerza partido por superficie, que empuja el ala hacia arriba. Si vosotros cogéis en un grifo de agua en la cocina, cogéis una cuchara, ¿vale? La acercáis por la parte convexa, no por la parte cóncava. La acercáis al chorro del agua, veréis que en el momento que toca, la cuchara avanza. La cogéis por el extremo la cuchara y la acercáis al chorro del agua en la cocina. En el momento en que toca la parte convexa de la cuchara va a hacer así y se va a acercar más todavía al chorro. Y es por el mismo efecto por el que los aviones vuelan, por la sustentación. Bueno, pues todo esto son fuerzas. Un coche hace lo contrario, lo pega al suelo. En el caso del coche de Fórmula 1 es al revés. El aire que pasa por debajo va más rápido que el aire que va por arriba y entonces la diferencia de presión lo que hace es que el coche se pegue al suelo. Se busca lo contrario, que tenga más agarre, para que el paso por curva pueda ser más rápido. Bueno, mira, repasan matemática, física y química. La fuerza. Esto ya, ¿qué es la fuerza? Deberíais saberlo desde segundo de la ESO, porque yo acabo de explicar el segundo de la ESO un tema que son las fuerzas y el movimiento. Bueno, la fuerza. Fuerza es un tipo de... Todos tenemos la idea, ¿no?, de lo que es una fuerza. Es una acción que se ejerce entre un objeto y otro. Puede haber fuerzas a distancia, tal. Bueno, y las fuerzas tienen dos tipos de efectos. Efectos de tipo estático, es decir, deformaciones. Este año no vamos a entrar en eso. Y efectos de tipo dinámico, que es cambiar el estado de movimiento de un coche, de un objeto, da igual que sea un coche o cualquier otra cosa, ¿vale? No solo un coche. Los efectos estáticos, que son las deformaciones, insisto, este curso no, en los criterios no están, no lo vamos a ver. Es conocida que conocéis ya, la ley de Hooke, que es la que rige el estiramiento de un muelle, de una goma. Fuerza es igual a K por incremento de longitud. Eso se estudia en segundo de la ESO. Se repite en tercero de la ESO y ya en cuarto de la ESO no os lo voy a repetir. Fuerza es igual a K por incremento de longitud. Cuanto más fuerza, más se estira el muelle, más se estira la goma. O los efectos de deformación, efectos estáticos, pueden ser elásticos o pueden ser plásticos. Elásticos si el objeto recupera su forma, plásticos si no la recupera. Aquí tenéis un ejemplo clarísimo de un arco y una plastilina. El arco, cuando deje de ejercer yo fuerza sobre él, va a recuperar su forma, la plastilina no. Está clarísimo, ¿vale? Y el efecto dinámico, Jesús, es, por cierto, hoy es el cumpleaños, hoy es 11, hoy es el cumpleaños de alguien. Felicidades. Es que me he acordado porque mirando las edades y tal, no sé cuántos, digo, pues mira, si lo cumple hoy, pues felicidades. Vale. Y los efectos dinámicos, que son, importante este detalle, el detalle de cambio.
Cambio en el estado de reposo o movimiento de un objeto. Si un objeto está en reposo, es decir, con respecto al sistema de referencia que tengamos fijado, tal, no se mueve, va a seguir siempre en reposo, a no ser que sobre él aparezca una fuerza. Si no, va a seguir en reposo, ¿vale? Si un objeto, se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme, va a seguir moviéndose con un movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que sobre ese objeto se ejerza una fuerza. Eso es el principio de inercia, que en realidad es la primera ley de Newton, ¿vale? Que es el principio de inercia. Todo cuerpo en reposo o moviéndose con un movimiento rectilíneo uniforme seguirá en reposo o moviéndose con un movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que sobre él aparezca o actúe alguna fuerza. Todos hemos visto películas del espacio en la que le das un capirotazo a lo que y aquello sigue moviéndose y no para. ¿Por qué? Porque en el espacio no hay rozamiento. En el momento que se ha empezado a mover con un movimiento rectilíneo uniforme, va a seguir, a no ser que aparezca una fuerza. Aquí, en la Tierra, donde estamos nosotros, pues evidentemente eso no es posible, porque siempre viene alguien y lo joroba, en este caso el rozamiento. Habrá rozamientos que, como es una fuerza, modificarán el estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme del objeto, ¿vale? Eso es una fuerza. La idea intuitiva la tenemos clara todos y, bueno, no está de más repetirla. En el sistema internacional es una magnitud física, por tanto, se mide en una unidad que se llama Newton, en honor a Isaac Newton, que ya le conocéis todos, que fue un científico que aportó un montón de soluciones a la ciencia. Como la unidad, el nombre de la unidad proviene del nombre de una persona, entonces el símbolo de la unidad se escribe con mayúscula, una N mayúscula, ¿vale? Desde el punto de vista físico se mide con un instrumento que se llama dinamómetro. Seguro que los habéis cacharreado los que hay abajo en el laboratorio. Los habéis visto, ¿no? Es un tubito como este de la imagen que tenéis aquí. Mira, es igualito que los que hay abajo. Tiene un muelle y aquí tiene una escala, ¿vale? El muelle ya está, la escala ya está graduada de tal manera que la lectura que yo voy a hacer en esa escala va a ser directamente en Newton. La ley que rige el funcionamiento del dinamómetro es la ley de Hooke. El alargamiento del muelle es proporcional a la fuerza que yo ejerzo. Más fuerza, más alargamiento, y yo directamente en esta escala leo Newton. Hay dinamómetros con muelles más flojuchos que son capaces de medir 1 Newton nada más, o sea, el fondo de escala va de 0 hasta 1 Newton, con lo cual mido con mucha precisión 0,05 Newton, no sé cuánto. Hay dinamómetros que tienen el muelle mucho más fuerte y entonces a lo mejor son capaces de medir, la escala va de 0 a 5 Newton, mide con menos precisión, pero es capaz de medir fuerzas más intensas, ¿vale? Bueno, esto es las cuestiones fundamentales de la fuerza. Yo creo que tampoco hace falta entretenerse mucho más. Todos conocéis o todos tenemos la idea intuitiva de lo que es una fuerza, de los efectos de la fuerza. Repito, los efectos estáticos este año los vamos a dejar de lado. Nos vamos a centrar en los efectos dinámicos, cambios en el estado de reposo o movimiento. Importante el matiz de cambio. ¿Vale? La fuerza es una magnitud vectorial. Ya hablábamos en su día de que existen magnitudes escalares, magnitudes vectoriales. En el caso de la fuerza, pues la puñetera de ella es vectorial. Es decir, para tener una información completa y poder evaluar de forma correcta el efecto de una fuerza, necesito conocer no solo el valor de esa propia fuerza, la intensidad de esa interacción, sino también conocer la dirección y el sentido. Y eso es facilísimo de entender. Yo ahora mismo estoy apretando esta mesa, estoy apretando hacia abajo, estoy ejerciendo fuerza sobre esta mesa. El efecto, nada. Sin embargo, ejerzo la misma fuerza sobre la mesa y ahora la he desplazado. Entonces, el efecto de una fuerza depende de la dirección y del sentido con el que se esté aplicando. Por tanto, es una magnitud vectorial. Y como tal, tenemos que operar con ella como magnitudes vectoriales. Es decir, no podemos sumar y restar fuerzas algebraicamente. Una fuerza de 5 newton y una fuerza de 3 newton no siempre son 8 newton. Depende de cómo se estén aplicando. Y en este sentido, no sé si habéis, en matemáticas, habéis hecho ya algo o conocéis algo de cálculo vectorial, si habéis hecho ya algo con vectores. ¿No habéis hecho nunca nada con vectores?
Ya estamos. Ya estamos. Ya lo estamos liando. Voy a hacer esta pizarra, va a ser cuarto de eso, dinámica. Cuarto de eso, dinámica. Vale. Fuerzas. Vamos a hacer aquí... el rojo no. Fuerzas. ¿Vale? Efectos estáticos. Deformaciones. Insisto, este curso no nos vamos a centrar en las deformaciones, vamos a pasar un poco de ellas. ¿Vale? Pueden causar también efectos dinámicos. Cambios en el estado de movimiento o reposo de un objeto. Y aquí os he mencionado, os lo voy a escribir, lo que es la primera ley de la dinámica. Primera ley de la dinámica. Que también es la primera ley de Newton. Y dice así, todo cuerpo en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme seguirá en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme o con, voy a poner ya MRU, ¿vale? A no ser que sobre él se ejerza alguna fuerza. Esto se conoce también como el principio de inercia. Esto es el principio de inercia. ¿Vale? Es la resistencia que ofrece un objeto a cambiar su estado de movimiento o de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Esa es la primera ley de la dinámica. Ya que os la he contado, pues os la dejo aquí y así ya la tenemos. Bien, las fuerzas son magnitudes vectoriales. De hecho, pues se suele poner con el sombrerito este de flecha, fuerza, ¿vale? Se miden con dinamómetro. Se miden con dinamómetro, ¿vale? ¿Y qué más? Fuerzas se miden con el dinamómetro, vale. La unidad en el sistema internacional es el Newton, en honor a Isaac Newton. Y el símbolo es una N mayúscula. Como son magnitudes vectoriales, se opera con ellas como vectores. ¿Vale? Entonces, muy rápido, porque, claro, esto no es objeto de física, sino de matemáticas. Muy rápido, vamos a ver un pelín, lo voy a poner aquí entre comillas, de cálculo vectorial.
¿vale? ¿Cómo se suman o cómo se restan vectores? Suma y resta de vectores. Porque de cálculo vectorial, para este tema solo nos interesa la suma y la resta de vectores, no nos interesa nada más. El producto escalar y cosas de esas no nos hace falta para nada. Vamos a ver cómo se suman los vectores. Suma de vectores. Es decir, cómo se calcula la resultante. Gráficamente, para sumar dos vectores existen dos procedimientos. El primero, que es el procedimiento del paralelepípedo. Yo tengo un vector. Vamos a suponer, ya vamos a ir poniendo que sean fuerzas, ¿no? Tengo una fuerza, fuerza 1. Y tengo otra fuerza. Vamos a ponerla así, fuerza 2. Esta sería la fuerza 2. ¿Cómo se suman gráficamente estas dos fuerzas? Eso sabéis hacerlo. Si es que lo habéis visto, ¿no? ¿No? ¿No lo habéis visto nunca? Nunca, nunca, nunca. Joder. Vale, para sumar gráficamente dos vectores, tengo dos procedimientos. El primero es formar un paralelepípedo. Entonces, desde el extremo de la fuerza 1, trazo una línea que sea paralela a la fuerza 2. ¿Eso es lo que viste el primer día? Sí, cuando hablamos de fuerza de unidades vectoriales y unidades de magnitudes vectoriales y magnitudes escalares, yo creo que ya os comenté algo de eso. ¿Vale? Desde el extremo de la fuerza 1 trazo una paralela a la fuerza 2. Y desde el extremo de la fuerza 2 trazo una paralela a la fuerza 1. Estas dos paralelas se cortan en un punto. Bueno, pues la fuerza resultante o la resultante de estos dos vectores es un vector que tiene el mismo punto de aplicación y que tiene el destino o tiene el origen en el mismo punto de aplicación y el final o el destino en el punto en el que se cruzan esas dos líneas. Es decir, esto sería la fuerza que es la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2, vectorialmente. ¿Vale? Para calcular el módulo de esta fuerza, pues, lo llevamos claro. Para calcular, porque trigonometría tampoco habéis visto nada. No sabéis lo que es un seno, un coseno y esas cosas. ¿Eso ya lo habéis visto? Ah. Pues entonces, ¿habéis visto el teorema del coseno? En la suma de dos vectores, el módulo de la suma es el módulo del primero más el módulo del segundo. No, el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo por el coseno del ángulo que forma. Teorema del coseno. Bueno, vale, pero como sí que sabéis trabajar con trigonometría, eso nos va a permitir hacer algunas cosillas. Bueno, así es como se suman gráficamente con el procedimiento 1. O sea, vamos a ver dos procedimientos. Procedimiento A, para la suma gráfica de dos vectores, este es el procedimiento del paralelepípedo. Llamémoslo de así, de esa manera. El segundo procedimiento, si me apuras, es más sencillo. Lo que pasa es que cuando hagamos dibujos de varias fuerzas que se ejercen sobre un objeto, no nos va a resultar útil. Por lo cual, pero bueno, yo os lo cuento. Si tengo que sumar dos vectores, cualesquiera, en este caso, pues vamos a sumar dos vectores que sean dos fuerzas. Voy a poner el primero ahora aquí hacia abajo, así. Esta es una fuerza. Esta sería ahora la fuerza 1. Bueno, para sumar el siguiente vector, lo que voy a hacer es dibujarlo a continuación. Voy a sumar ahora a esta fuerza 1, le voy a sumar otra fuerza que va a ser esta. Ahí, por ejemplo. Lo dibujo a continuación. Esta sería la fuerza 2. Y ahora, la resultante es una fuerza, un vector, que tiene el origen en el punto de aplicación de la primera fuerza y el destino en el punto final de la segunda. Esa sería la resultante, la suma de las dos. Esta sería la fuerza resultante, que es la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. Suma vectorial, ¿vale? Gráficamente tengo esas dos maneras de hacerlo. Como no conocéis el teorema del coseno,
Evidentemente, no es cuestión de que yo me meta en esos berenjenales, pero sí que tenemos que hacer o aprender o controlar lo que sería la descomposición de una fuerza. Así es como se suman gráficamente una fuerza. Bueno, ¿cómo sería, por ejemplo, aquí el módulo de la fuerza resultante? El módulo de un vector, sabéis que se representa como si fuera el valor absoluto, ¿vale? En este caso, el cálculo del módulo, voy a poner aquí, esto se haría con el teorema del coseno, pero no lo voy a explicar. Y aquí también el cálculo del módulo de esta fuerza se haría con el teorema del coseno. Es que el teorema del coseno yo creo que hasta el año que viene no lo veis. Entonces, no me voy a meter en berenjenales. Pero yo puedo hacer un truco entre comillas. Cuando los vectores, fijaos que aquí los vectores no son, forman un cierto ángulo distinto de 90 grados, ¿vale? Y entonces, pues la suma y tal resulta un poco incómoda. Imaginaos que yo ya tengo dos vectores que sean perpendiculares entre sí. O sea, tengo, primero, esta situación. Voy a poner aquí casos particulares para que quede claro. Mira, casos particulares. Vamos a imaginar vectores perpendiculares o fuerzas perpendiculares. Donde pone fuerza ponéis vectores y vale igual. ¿Vale? Vamos a imaginar que tengo fuerzas perpendiculares. En este caso, pues tengo un vector, por ejemplo, este, y esta fuerza 1 es de 3 newton. De hecho, fijaos que la he dibujado con 3 cuadraditos. Fuerza 1, 3 newton. Voy a sumarle una fuerza de 4 newton. Esta. Fuerza 2, igual 4 newton. En este caso, son fuerzas perpendiculares. Con el paralelogramo yo tendría que dibujar desde el extremo de una paralela a la otra, desde el extremo de la otra una paralela a la primera, y entonces voy a tener aquí la resultante, que va a ser esta, ¿vale? Esta va a ser la resultante. Pero fijaos que como las dos fuerzas que estoy sumando son perpendiculares, aquí lo que tengo es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo en el que las dos fuerzas que estoy sumando serían los dos catetos y la resultante es la hipotenusa. Entonces, en este caso concreto, sí que puedo calcular de una manera relativamente fácil el módulo utilizando el teorema de Pitágoras. Es decir, ahora, esta fuerza resultante, esta fuerza, que es la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2, para calcular el módulo de esta fuerza, voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Es decir, el módulo de esa fuerza va a ser la raíz cuadrada del módulo de la fuerza 1 al cuadrado más el módulo de la fuerza 2 al cuadrado. Es decir, Pitágoras. En este caso concreto sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es 5. 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 16 más 9, 25, cuya raíz cuadrada es 5. Aquí sí que puedo calcular numéricamente, o por lo menos con los conocimientos que tengo hasta ahora, puedo calcular numéricamente el resultado de la suma de estas dos fuerzas. ¿Vale? Este es un caso particular. Segundo caso particular, fuerzas paralelas. Fuerzas paralelas. Imaginad que yo ahora tengo, este es bastante intuitivo, que yo ahora tengo aquí pues una fuerza
que va hacia la derecha, una fuerza que va hacia la derecha de 3 newton, lo voy a dibujar aquí, fuerza 1 igual 3 newton. Y que tengo otra fuerza que va hacia la derecha, en este caso, de 5 newton. Claro, como son paralelas, las he dibujado una encima de la otra, pues coinciden. Y aquí tengo la fuerza 2, que en este caso es de 5 newton. Pues seguro que todos me sabréis decir cuál es la resultante de esas dos, ¿verdad? ¿Cuánto? 8. En este caso es muy sencillo, las dos son paralelas, van con la misma dirección, mismo sentido, pues directamente se suman. En este caso la fuerza resultante va a ser una fuerza con la misma dirección y mismo sentido que las otras dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta va a ser la fuerza resultante de las dos. Fuerza 1 más fuerza 2. En este caso, el módulo de esta fuerza es la suma del módulo de la fuerza 1 más el módulo de la fuerza 2. En este caso, 3 más 5, 8 newton. Una simplificación, ¿verdad? Bastante, que me ayuda bastante. Y el otro caso que me puedo encontrar con fuerzas paralelas es el siguiente. Tengo, vale, ya que lo dibujo en rojo, lo dejo en rojo. Tengo una fuerza hacia la derecha de 4 newton, fuerza 1 igual 4 newton, y tengo una fuerza hacia la izquierda de 2 newton. Y el punto de aplicación de ambas fuerzas es este, es el mismo, es ahí, ¿vale? Y ahora también seguro que todos intuitivamente me decís, pues la resultante es de 2 newton, ¿verdad? En este caso es bastante intuitivo, bastante sencillo, pero la intuición nos ha fallado. Dime. El resultado aquí siempre va a ser positivo, ¿no? No necesariamente. Porque si os fijáis, ¿recordáis el criterio de signos que os dije con el movimiento? Con respecto al sistema de referencia, para lo que son posiciones, distancias, etcétera, todo lo que va hacia la derecha y hacia arriba, positivo. Hacia la izquierda y hacia abajo, negativo. Y para las magnitudes vectoriales, todas las que van hacia la derecha y hacia arriba van a ser positivas, todas las que van hacia la izquierda y hacia abajo van a ser negativas. Es decir, si yo, aquí fijaos que he dibujado esto y les he puesto el sombrerito. Estoy indicando que son vectores. Si yo les quitara el sombrerito, yo diría que la fuerza 1 es de 4 newton y que la fuerza 2 es de menos 2 newton. Y ese menos 2 lo que me está indicando es que es hacia la izquierda. En este caso que ya tengo perfectamente definido el eje en el que van y tal. Este criterio lo vamos a utilizar cuando ya tengamos todas las fuerzas que actúan sobre un determinado cuerpo en un solo eje. Bueno, sí, todas al final la resultante en un solo eje. Vamos a ser positivas las que vayan hacia la derecha, negativas las que vayan hacia la izquierda, para sumarlas, porque yo para aquí la resultante, para calcular la resultante, que sería en este caso, lo voy a dibujar, va hacia la derecha, la resultante, esta sería la resultante. Esta es la fuerza, que es la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2, y cuyo valor, la fuerza, si le quito el sombrero, estoy haciendo ya el módulo, es igual a 4 menos 2. 2 newton. De la suma de dos fuerzas, me sale una que es más pequeña, luego una de las dos tiene que ser negativa. ¿Vale? Entonces, el criterio este de signos que decíamos, lo vamos a aplicar cuando hagamos ejercicios y ya veamos pues varias fuerzas que concurren sobre el mismo cuerpo. A la hora de sumarlas, pues tendré que tener en cuenta ese criterio de signos, ¿vale? En muchos casos se va a simplificar mucho una vez que ya hayamos dibujado todas las fuerzas y veamos en qué ejes están cada una, etcétera, etcétera. Vale, estos son casos particulares de fuerzas paralelas, fuerzas perpendiculares. ¿Qué ocurre
si yo tengo que sumar dos fuerzas que no son ni paralelas ni perpendiculares. Siempre voy a poder recurrir a una herramienta que es un timbre. Vale, lo dejo aquí indicado y mañana seguiremos con esto. Descomposición de fuerzas. Esto consiste en que cualquier fuerza, sea la que sea, la voy a descomponer en otras dos que sean perpendiculares. Para si tengo varias, descompongo todas y al final las puedo sumar. ¿Vale? Bueno, pues lo dicho, mañana seguiremos con esto. Hoy me faltaban aquí Candela, pero estaba en casa y me falta también Lucía. Me falta Lucía, pero Lucía yo creo que no estaba en casa. Bueno, lo miraré. Si no, pues ya lo veré. Bueno. Ahora ya. Profesor. Dígame usted. ¿Cuántas me han quedado? ¿3 o 5? No te digo. ¿Cuántas me han quedado? 3 o 5. ¿Y cuántas te han quedado? Bueno, pues no me acuerdo. No me lo sé de memoria, las que os han quedado a cada uno. Ojalá me lo supiera, pero no me lo sé. Hugo, tú